Usted porque nos permite un nuevo amanecer, nos permite un nuevo día, Señor, dándonos el aliento aún de vida en cada uno de nosotros, Padre, motivo por el cual debemos de darle gracias, Padre eterno. Queremos ponernos en sus manos, Señor, como iglesia para recibir su palabra, que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos discernir su palabra, Señor, que podamos comprenderla, Señor. Es tiempo, Señor, de vivir su palabra, no solamente de escucharla, Padre. Es tiempo, Señor, de ser esos testigos, Padre, que usted requiere, esos hombres valerosos y mujeres valerosas, que podamos, Señor, compartir el reino en un mundo caído, Padre, para que Cristo. Rogamos, pues, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El título del mensaje, hermanos, Testigos de la Resurrección. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 33, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Dice que ellos con gran poder, refiriéndose a los apóstoles, daban testimonio. Nosotros de igual forma somos testigos, no presenciales, no ocasionales, ni como Pablo, como un abortivo, pero somos testigos porque sabemos que a través de su Espíritu Santo nos da la seguridad de que Cristo resucitó, mis hermanos. Y comienzo con una pregunta: ¿cómo saber si Jesús resucitó? Más de algunos, sobre todo los escépticos, preguntan, bueno, ¿Jesús resucitó? Pues para ellos a lo mejor podría ser una locura, como lo dijo el apóstol Pablo, pero para nosotros debemos de tener las evidencias, y esas evidencias están descritas en la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una lámpara, pero esa lámpara también nos alumbra a nosotros. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es la palabra para nosotros? Una antorcha que alumbra, mis hermanos. Y es una palabra de igual forma profética. Es una palabra revelada a través del Espíritu Santo y que se quedó plasmada para que todos nosotros podamos ir a ese libro y podamos nosotros sacar la enseñanza y poder disipar incluso las incertidumbres que hay a veces en nuestro corazón. ¿Cómo saber si resucitó Cristo? Pues primeramente tuvo que morir, como lo describe el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí se cumple una muerte física en nuestro Señor Jesucristo. Pero más que ello, que una muerte física, era que estaba cargando en su cuerpo todo el pecado de la humanidad. Esto lo llevó a morir voluntariamente por nosotros. Como lo dijo ahí él mismo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo murió en la cruz voluntariamente. No fue forzado, no fue una imposición. Voluntariamente Él puso su vida y con el mismo poder y con la misma autoridad para volverla a tomar. Después de ese deceso, un hombre, un fariseo, que era miembro del concilio y que era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero a la secreta, este varón rogó a Pilatos que se le permitiese llevar el cuerpo, y Pilatos se lo concedió, por cuanto era tiempo de la preparación de la Pascua, y con el propósito de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque era un día de gran solemnidad. Así que para sepultarlo,
Así se mostró este hombre su valentía, su osadía de ir y pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que era un hombre que siguió a Jesús en secreto, pero pudo mostrar su valentía más que ni los discípulos más allegados. Marcos 15:46 dice, hablando de este hombre que pidió el cuerpo, dice, él, el cual compró una sábana y quitándolo, o sea, bajándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana. Hay algo muy importante, no dice tomó una sábana por ahí que tenía, él compró una sábana. Era una sábana nueva para el Señor. Mateo 27:60 dice, y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Qué podemos aprender de este varón llamado José de Arimatea? ¿Qué aprendemos de él? Compró una sábana, incluso él había hecho un sepulcro nuevo, que nadie lo había usado. ¿Qué aprendemos de José de Arimatea? Que hay que darle lo mejor al maestro. Hay que darle lo mejor. ¿Qué le estás dando o qué le estamos dando al maestro? ¿Lo mejor de ti? ¿Lo mejor de tu vida? No hay que escatimar, no hay que ponerle trabas, no hay que decir hasta aquí yo puedo servirle al Señor. Hay que darle lo mejor. La palabra dice que si coméis o bebéis, hacedlo para el Señor. En lo más básico y elemental, todo hay que hacerlo para el Señor. Si es en la comida o el alimento, mis hermanos, o en la bebida, cuanto más otras cosas que valen mucho mayor la pena desgastarse en el servicio del Señor. ¿Cuál es la proposición? Que nosotros hay que ser testigos de Jesucristo. Y al ser testigos es poseer un testimonio de cada uno de nosotros que sea certero, que sea personal, de que Él es el Hijo divino de Dios, de que Él es el Salvador y es el Redentor del mundo. Aún así, o sin haberlo visto nosotros físicamente, o sin haber estado nosotros en su presencia, pero sí compartirlo para que a través de tu testimonio seas testigo, no para nosotros mismos, para los demás. Testigos para los demás. Hechos 2:32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Le gustaría ser un testigo del Señor? No es que nos gustaría, debemos ser testigos del Señor. Testigos de la resurrección fueron los mismos que lo incriminaron. Estos lo incriminaron falsamente a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a la crucifixión. Ellos creyeron más que ni los mismos discípulos las palabras dichas por nuestro Señor Jesús, que resucitaría. ¿Saben qué hicieron estos varones? Ellos pidieron apoyo para guardar el sepulcro. Mateo 27:62 nos dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos. Esto fue lo que dijeron. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Algo que les preocupaba a estos que incriminaron al Señor. Les preocupaba las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 64 de Mateo 27. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos lo hurten y digan, resucitó de entre los muertos. Y será el postrero, en otras palabras, el último error peor que el primero, el de haberlo llevado a la muerte, ¿verdad? Pilato contestó, o les dijo, aseguradlo como sabéis. Fueron sellando la piedra y poniendo la guardia. El sellar la piedra no solamente decir, ya quedó la piedra en su lugar, también colocaban algo alrededor para pegar la piedra y ponían un sello, que no debía ser violado ese sello. Hasta aquí nosotros podemos entender
que el caso estaba cerrado, Jesús había muerto, estaba sepultado y además estaba vigilando la guardia romana. Tenemos entonces ya hasta este acto cómo estaba nuestro Señor Jesucristo ya sepultado. Para ello entonces vamos a mirar el primer punto de ellos, testigos inmediatos de la resurrección. Vamos a saber quiénes eran esos testigos inmediatos, quiénes fueron los primeros que presenciaron. Si hacemos nuevamente un recuento nosotros de quienes estuvieron en el momento de la crucifixión de Jesús, nos daremos cuenta nosotros que fueron casi los mismos que estuvieron en la resurrección. Los que estuvieron ahí en la cruz y los que fueron a la resurrección, vieron a Jesús en un principio cuando resucitó, eran los mismos hermanos. Juan 19:25 nos dice, estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Está hablando de tres mujeres, pero aunado a ellos estaba Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, era más joven de todos los discípulos. Oscilaba su edad entre los 20 y los 30 años de edad. Así que él era el más joven. Pero vamos a ver que quienes fueron los primeros testigos, quienes apreciaron este acto extraordinario y poderoso de parte de Dios, nos lo va a decir claramente en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, escúchame bien esto, vinieron María Magdalena y la otra María, queriéndome a lo mejor referir que es la mujer de Cleofas, a ver el sepulcro. Nos menciona dos mujeres, parte de las que estaban al momento de la crucifixión. Pero cuando usted lee los otros evangelios sinópticos o los parecidos, que vienen siendo Marcos, Lucas y Juan, a diferencia de Mateo, podemos entender que ahí nos menciona también a Salomé, nos menciona a Juana, y también dice, y las demás con ellas. O sea, está refiriendo que son mujeres. ¿Qué podemos ver en esto, hermanos? ¿Qué podemos apreciar nosotros? Que las mujeres eran más valerosas para estar al lado de la cruz, y de igual forma fueron más valerosas para ir y preparar el cuerpo del Señor. No se limitaron, no se amedrentaron, sino todo lo contrario. Podemos entender que entonces las mujeres tenían más valor que los varones. Por esa razón ellas pudieron presenciar el acto antes que todos los demás, por su valentía, menospreciando su vida, porque lo único que querían ellas era preparar el cuerpo del Maestro. Pero ¿cuál fue la sorpresa que ella les tocó experimentar? Algo sobrenatural que las impactó y de igual forma las conmocionó. Así como cuando a usted le toca presenciar un sismo, no nos alegramos, nos preocupa en el momento. Pues lo mismo para ellas, quedaron conmocionadas de lo que vieron. Mateo capítulo 28, versículo número 2. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, o sea, sobre la piedra. Para que recuerdes un poquito, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a terminar su vida en la cruz colgado, hubo un terremoto también. Pero ahí el velo del templo se rasgó, la cortina, lo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, donde solamente ingresaba una sola vez el sacerdote al año para la expiación de pecados propios y del pueblo. Aquí para el Señor, ese acto, para que Él volviera a la vida, para tomar su vida, dice que hubo un gran terremoto nuevamente. Lucas 24:3 dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 6 de Lucas 24. Esto fue lo que le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Aquí hago un paréntesis, hermanos.
¿quiénes tenían más en mente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Los fariseos y los sacerdotes. Por eso mandaron guardar el sepulcro. El ángel les estaba diciendo aquí a las mujeres: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba él en Galilea. Es lo que les estaba diciendo. Cuando él estaba en Galilea les dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y que fuera maltratado y que fuera crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Ellas, incluso con todos los demás, habían olvidado las palabras del Señor Jesús. Lo habían olvidado. ¿Cuántas veces somos duros nosotros en nuestro razonar? ¿Cuántas veces nosotros olvidamos las palabras del Señor? Venimos un domingo, escuchamos el mensaje, solamente hace eco, cuestión de lo que resta del día o mediodía, pero después olvidamos las palabras. Y comenzamos a veces a cuestionar: ¿será o no será verdad lo que dijo? ¿O será verdad que eso nos acontecerá? Somos muy duros de corazón, olvidamos tan pronto las palabras. El tiempo cuando iba a ver el diluvio, dice que Dios 120 años prolongó, digamos, esa gracia, esa misericordia, para que se volvieran de cómo estaban viviendo en los tiempos de Noé. Mas sin embargo, hermanos, la gente siempre ha sido duro en su corazón, duro en su razonar. Y en estos tiempos estamos igual, hermanos. La gente busca al Señor después de haber vivido una vida disipada, como lo que pasa en esta localidad. Disfrutan un carnaval abiertamente y terminando un carnaval, un miércoles van y se untan ceniza y comienzan una etapa ellos de purificación. Esto es lo terrible, hermanos. Creemos que con eso nosotros vamos a limpiar nuestra vida. Cuando el salmista decía: lávame cada día más y más de mi maldad. Cada día más y más de mi maldad. No solamente es por un tiempo, es cada día, mis hermanos. Volvamos a las mujeres. Las mujeres presenciaron el terremoto, el ángel moviendo la piedra, pero no se dice que era para que Jesús saliera del sepulcro. Entonces, cuando Jesús se desaparece en Galilea, podemos ver que él traspasó los muros. No era necesario que se abriese o se quitase la piedra para que él saliera, hermanos, sino que Jesús ya no estaba ahí. Jesús ya había resucitado. Entonces, ¿por qué fue necesario que se haya movido esa piedra? Para que apreciaran la prueba o la evidencia de que el sepulcro ya estaba vacío. Por eso la piedra estaba removida. Para que cuando llegaran los discípulos pudieran observar el lugar, sí, pero el lugar ya estaba solo. El lugar estaba vacío. Solamente estaban los lienzos puestos en el mismo lugar donde fue depositado el maestro. En ese lugar también estaba la guardia. La guardia eran los soldados que vigilaban para que no se robasen los discípulos el cuerpo. Mateo 28:4 dice: y de miedo de él, o sea del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. A diferencia, ellos quedaron paralizados. No digo que las mujeres no se hayan asustado, pero dice que los de la guardia quedaron como muertos. Entonces, las mujeres actuaron diferente que lo que hicieron los guardias, ¿verdad? Ahora, ¿qué les dijo el ángel? Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, porque el ángel les dio una indicación, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, ellas les platicaron
con señas de lo que había sucedido cuando fueron ellas al sepulcro. Desde el terremoto, vieron al ángel, todo lo que presenciaron ahí. Ahora, ¿cómo reaccionaron ante esta noticia los discípulos y todos los demás? ¿Cómo reaccionaron? Les pareció una locura las palabras de ella. No sé si te ha tocado compartirle a alguien que de repente como que piensa que le estás platicando una historia, una historieta, no sé, una caricatura, una película de ciencia ficción. Hay gente que no cree de Jesús, que lo pone entre signos de interrogación. Pues de repente los discípulos, los demás, creyeron que las palabras de ella eran locura. Pero esto los orilló a dos discípulos, entre uno de ellos era el atrevido, o Pedro, a experimentarlo personalmente, y otro discípulo más con él. Ese otro discípulo pues era Juan, el discípulo más joven, el discípulo amado. Lucas 24:12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí hay un dato importante que no narra Lucas, pero sí Juan, que era el otro discípulo, ¿sí? Dice que corrió más aprisa y llegó primero al sepulcro, ¿sí? Pero no se metió, solamente se quedó desde afuera, hasta que llegó Pedro. Pero Pedro sí se metió al sepulcro. Juan 20:6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Versículo número 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Esto qué significa? Que no era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si esos estuvieran todavía envolviéndolo. La mortaja dice que quedó como si el cuerpo hubiera atravesado todo lo que era la preparación de envolvimiento. Dice que el sudario, con la forma de la cabeza, estaba enrollado aparte. Estaba todo, digamos, puesto en su lugar, a excepción donde estaba puesto el sudario. Si se hubieran robado el cuerpo, no hubieran tenido ni tiempo para acomodar las cosas. Se hubieran llevado el cuerpo completo, no hubieran dejado nada. No lo hubieran llevado, podemos decir, ni desnudo para decirlo, vamos a sacar del todo este vendaje, ¿no? Esto nos demuestra que Jesús resucitó, hermanos, y quedaron las evidencias puestas en el sepulcro. Esto me lleva a mi segundo encabezado: los testigos ocasionales. ¿Quiénes son los testigos ocasionales? Que por una circunstancia el Señor fue y los buscó. Lucas es quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se hace mención del tiempo que estuvo Jesús después de su resurrección, antes de ascender a los cielos. O sea, después de que Jesús resucitó, hay un tiempo que Él anduvo aquí en la tierra. Hechos 1:3. A quienes también, refiriéndose a los discípulos, después de haber padecido, que es Jesús el que padeció, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Es algo que no se puede poner en duda, con todas las pruebas que Él mostró, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo nuestro Señor Jesucristo? 40 días, apareciéndoseles. Entonces, hablemos de aquellos que vieron a Jesús después de su resurrección en una circunstancia muy particular. Y se les apareció quizá porque estaban en duda o estaban demasiado escépticos, o dicho de otra manera, muy incrédulos. Recordemos el diálogo que sostuvo nuestro Señor Jesucristo con dos de ellos. Lucas 24:13.
2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban hablando entre sí lo acontecido, lo de la crucifixión, y discutían entre sí, y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. A veces, ¿en qué ocupamos nuestro pensamiento? Ocupamos nuestro pensamiento muchas de las veces en las cosas pasadas y nos quedamos ahí, como que no podemos brincar esa etapa de lo sucedido y nos quedamos enfrascados en una situación, hermanos. Estos 2 varones iban camino a Emaús, iban a caminar más o menos aproximadamente cerca de 13 kilómetros para llegar a esta aldea de Emaús, de Jerusalén a Emaús. Y ellos iban platicando lo acontecido, cuando se les acercó este varón, que de momento ellos no lo conocieron, porque sus ojos, dicen, estaban velados. Versículo 21. Pero nosotros, refiriéndose a los 2 de camino a Emaús, esperábamos que él, eso es lo que esperaban del que habían crucificado, ¿sí? Esperábamos que él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Versículo 25. Él les dijo, si usted lee en casa Lucas 23, del 3 en adelante, se sabe toda la historia. Yo aquí estoy brincando algunos versículos. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le empezaron a narrar a ese desconocido que iba al lado de ellos, que era Jesús, lo que había acontecido. Por eso que su reacción le dice, oh insensatos y tardos de corazón. El Señor en nosotros puede hacer muchas cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Nos puede librar de cosas que a veces nosotros incomprensiblemente decimos, ¿cómo sucedió esto? Mas sin embargo seguimos teniendo la incertidumbre o la duda. Y el Señor podrá decirnos a nosotros también, tardos de corazón para creer. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús como dijo, yo sigo de camino adelante. ¿Qué le dijeron estos hombres? Mas ellos le obligaron a quedarse. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, ¿sí? Y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Testigos ocasionales. El Señor tuvo que hacer esos avistamientos en la vida de algunos porque podía mirar que había mucha duda o incertidumbre. Como muchas de las veces hay duda en nuestro corazón. Como muchas veces puede haber incertidumbre en nuestro corazón, porque a veces estamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y a veces las situaciones del mundo toman tanta injerencia en nosotros que empezamos a tener esa duda, ese temor, y no a depender del Señor en nuestra vida. Otro encuentro ocasional. Ese fue el mismo primer día de la semana. Hablemos de los 2 de camino a Emaús. Ellos regresaban y ellos estaban contando en sí todas las cosas que habían sucedido, mis hermanos. Perdón, este es el mismo tema. Es el mismo tema, perdón. El otro discípulo. Es un caso un poquito peculiar, pero con incertidumbres, mis hermanos. Juan 20:24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Y le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ya estaba Tomás.
Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Por eso yo, en un principio, retomando el principio de la resurrección de Jesús, no era necesario que movieran la piedra. Ese día que estaban reunidos, estando las puertas cerradas, Él llegó y les dijo: paz a vosotros. ¿Era necesario que Él le moviera la piedra? No. Es cierto que había muerto, pero había resucitado. Y ahora Él podía entrar a estos lugares sin ningún problema, hermanos. Sin ningún problema. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es otro caso, mis hermanos, de ese tipo de situaciones de las cuales el Señor tuvo que ser necesario presentárseles y mostrarles las evidencias a estos testigos ocasionales. No sé qué tanto tenga que hacer el Señor en nuestras vidas. No tuvimos la oportunidad de verle resucitar. No tuvimos la oportunidad de que Él haga esas apariciones. Pero ¿cómo debe de actuar entonces en nosotros la fe? Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debe de actuar nuestra fe. Pero muchos hemos tomado incluso parte de la expresión de Tomás, de la misma palabra, pero lo hemos tomado simplemente como un dicho. Yo, como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Lo hemos dicho. Por último, otro de los casos ocasionales de resurrección fue a 7 de ellos, donde se les identifica a 5 de ellos por nombre propio. Lo importante aquí es que ahí uno de ellos se le confirmó su llamado. Entre estos 7, 5 identificados con nombre, pero uno de ellos se le volvió a encomendar o a confirmar su llamado. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, a quien fue cambiado el nombre de Pedro, ¿verdad? Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, ¿sí?, que era Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos, no los nombraron. Versículo 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no estamos en esas mismas circunstancias? Si estaban ellos esperando algo, ¿por qué se movieron?
¿Por qué tomaron otra decisión? ¿O por qué querían volver a su vida pasada? ¿Por qué se fueron a pescar? Cuando Dios llamó a Pedro, le dijo que lo haría un pescador de hombres. Pero él, a lo mejor, yo no sé si en su mente estaba el volver a su vida pasada, volverse a ser un pescador. Nosotros a veces tomamos la misma situación, hermanos. ¿Cuántos de repente no hemos vuelto a pecar, volviendo a nuestra vida pasada? Volvemos a las acciones antiguas. No sé si porque no tenemos la confianza muy plena y muy puesta en el Señor, pero aquí Pedro, no solamente él, sino que se llevó a 6 más. Hasta que no se les confirmó, hasta que igual que los 2 de camino de Emaús, hasta que no vieron de cómo él estaba ahí preparando. Cuando usted lee esta historia en casa, hermanos, se dará cuenta que el Señor ya tenía preparadas las brasas listas. Por eso Juan dijo, ¿sabes quién es? Es el Señor. Por eso Pedro se arrojó al mar para salir e irse con el Señor. Ahí tuvo una confirmación nuevamente y le preguntó en 3 repetidas ocasiones. Muchos dicen que estas 3 repetidas ocasiones que le preguntó el Señor que si le amaba, eran las mismas 3 veces que Pedro le negó. Y si le amaba, ¿qué tenía que hacer? Apacentar las ovejas, cuidar, regresar. El llamado ya estaba, hermanos. Muchos tenemos el llamado de ser o ser escogidos, desafortunadamente regresamos atrás. Esto me lleva a mi último encabezado, hermanos. Testigo abortivo de la resurrección. ¿Cómo fue el encuentro de Jesús con el abortivo? Aquí hay algo muy especial. Aquí Jesús ya había muerto, resucitado, ascendido al cielo, pero tuvo que descender nuevamente. Aquí dicen los estudiosos que pasaron aproximadamente entre 4 y 7 años para que Saulo tuviera ese encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Usted sabe la vida del apóstol Pablo. A partir de ahí, la vida del apóstol Pablo cambió rotundamente. Cambió totalmente. No necesitó, como muchos de nosotros que decimos, es un proceso, voy poco a poco. Su vida cambió radicalmente y comenzó a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esto a nosotros nos enseña, hermanos, que cuando conocemos a Cristo necesitamos compartirlo. Y necesitamos decir, como dijo aquí Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Podemos ver entonces cómo refiere Pablo su experiencia, el inicio de su nueva vida en Cristo. Dice 1 Corintios 15:8, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo narrando su situación. Me apareció a mí como el abortivo. Y sí, el Señor ya se había ido, ya había ascendido, pero fuera necesario porque ese hombre le iba a servir mucho. Y tenía que padecer. Así como persiguió, así padeció. Veamos entonces los beneficios que nos trae el sacrificio de Cristo y sobre todo su resurrección. Primeramente, el Señor a través de su muerte nos redimió del pecado. ¿Dónde nos dice esto? 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Nos redimió del pecado. 2. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? Resucitó. 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. No dice conforme a lo que se había dicho, no, conforme a las Escrituras. Aunque todo esto estaba anunciado, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. ¿Cómo contestó nuestro Señor Jesucristo en el momento de la tentación? Escrito está. Y todo se cumplió, el que Él haya resucitado conforme a las Escrituras. Él redimió los pecados conforme a las Escrituras. 3. Da esperanza a los que ya duermen, hermanos. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hay esperanza por su resurrección. 4. Nos resucitará incorruptibles. 1 Corintios 15:42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Estos cuerpos no pueden heredar las cosas celestiales, hermanos. No. Seremos incorruptibles, no sucios, no con malicia. Es el beneficio que nos dejó de que Cristo muriera por nuestros pecados, resucitara, nos dé esperanza y nos dará un nuevo cuerpo, hermanos. Esta es la conclusión del mensaje. Quiero traer a colación esta información que yo miré por ahí en las redes sociales, mis hermanos. Dice que el Papa Francisco en cierta ocasión dijo: le voy a contar una confidencia. En el bolsillo siempre llevo dos cosas, él dijo: un rosario para rezar y una cosa que parece extraño. Y luego dijo esta expresión: la historia del fracaso de Dios. Es un pequeño viacrucis de cómo Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Con estas dos cosas me arreglo como puedo, dice. Aquí lo que impresiona es la historia del fracaso de Dios. ¿Cómo puede decir alguien esa expresión, no? Y luego vuelve a decir otra cosa: nosotros seguimos a Jesucristo, cuya humanamente hablando acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Eso fue lo que dijo. Hermanos, la resurrección de Cristo no fue un fracaso, fue un triunfo. Porque antes de ello, solo había derrota por el pecado del hombre. Pero Pablo, en su discurso, él dijo eso en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No fue un fracaso. Hay victoria, mis hermanos. Y esta es la aplicación para nosotros. Los que a lo mejor no lo vimos, pero que la Biblia, que es la palabra de Dios, debemos de creerla. Porque Jesús expresó algo muy importante, en lo cual nosotros debemos de ocuparnos. Cada uno de nosotros. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En qué debemos estar ocupados? Escudriñar. Cada uno de nosotros debemos ser testigos. Quizá no fuimos los inmediatos, porque no lo vimos de primera vez. No fuimos los ocasionales, como se le apareció a esos dos de camino de Emaús. O quizá tampoco fuimos el abortivo, como el apóstol Pablo. Pero sí le conocemos a través de la palabra. A través de la palabra. Y nada más por ello debemos de acatar su palabra, siendo esos testigos que tenemos el privilegio de anunciarlo también. Según de los Corintios, nuevamente 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos ser testigos, hermanos, porque Él murió para nosotros. Y si murió para nosotros es para darnos vida también. Y mientras estemos aquí, nosotros necesitamos entonces ser sus testigos. La palabra dice que nosotros somos embajadores. Y como embajadores necesitamos anunciar al Rey. Necesitamos hacerlo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Cristo resucitó. Para nosotros es una victoria. Gracias. Gracias por esa gran bendición de que el sepulcro no lo pudo retener, ni la piedra grande que estaba cubriendo el sepulcro. Nada lo pudo retener. Resucitó, dio muestras, apareciéndose 40 días mientras antes de ascender al Padre. El apóstol Pablo dice que se apareció a 500 hermanos, dice, en los cuales algunos duermen y otros están aún vivos. Pruebas indubitables que no dejan duda de que Cristo resucitó y anduvo entre nosotros antes de ascender. Gracias porque Cristo resucitó, porque Él dio su vida, pero la volvió a tomar. Y esto es una esperanza para nosotros. Le damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.